Bienvenidos a la sesión número 5 de los Fundamentos de la Fe. Estamos hablando de las doctrinas más esenciales de Jesucristo, algunas de las enseñanzas más importantes del Nuevo Testamento. Como creyentes en Jesucristo, tenemos que aprender estas cosas que estamos enseñando para que ellos puedan establecerse en las cosas de Dios, para que ellos tengan frutos en su ministerio y que para que estén equipados para hacer los trabajos, la obra que Dios tiene para ellos. Esa es nuestra meta en estas sesiones. En la última lección estuvimos hablando acerca del Espíritu Santo y el ministerio que tiene en la vida de todos los creyentes. Antes de que pasemos más adelante, yo quisiera notar unas cosas con relación a ello. Nosotros ya habíamos visto en Hechos que cuando las personas reciben el bautismo del Espíritu Santo, esas personas empezaron a hablar en otras lenguas. Eso es muy importante. No es todo lo que hay con relación al Espíritu Santo, pero creo que eso nos mete a lo más importante que lleva lo que nos da el Espíritu Santo. Cuando yo hablo en otra lengua, dice la Biblia que mi espíritu es el que está orando. Estoy hablándole a Dios por medio de mi espíritu. No estoy hablando yo, no estoy orando a través de mi mente, sino mi espíritu. Ese es el que está en comunión con Dios. Cuando Dios le habla al corazón de un creyente, le habla también a su espíritu. Dice la Biblia que el espíritu del hombre es la lámpara del hombre. Cuando Dios nos manda luz, nos lo manda a través de nuestro espíritu. También cuando nos guía Dios, lo hace también a través de nuestro espíritu. Dios no le habla a este cuerpo físico. No nos manda, habla directamente a nuestras mentes naturales. Nos habla al espíritu. La Biblia dice en Romanos que el Espíritu Santo tiene un testimonio de nuestro espíritu con su espíritu. Y cuando yo estoy hablando otras lenguas, estoy hablando desde mi espíritu. Y me ayuda el Espíritu Santo. Es el mismo lugar de donde originan las lenguas. Es en ese mismo lugar donde yo sentiré cuando Dios me esté guiando. Así que si yo paso tiempo hablando en el Espíritu, yo podré sentir más la presencia, la voz de mi Señor. Porque cuando Dios me habla en el mismo lugar de donde parten, de donde salen esas lenguas. Hay veces que yo paso mucho tiempo orando en otras lenguas y luego de pronto me quedo callado y me pongo a escuchar. Hay veces que Dios me susurra al corazón y ya estoy sensitivo, lo escucho. Y Dios quiere guiar a cada uno de sus hijos y nos habla aquí al corazón. Así que yo al estar hablando, orando en lenguas, me ayuda a ser más sensitivo. También ya hemos comentado de que el Espíritu Santo nos ayuda a que podamos orar por cosas que ni siquiera sabemos que son necesarias. En Romanos 8:26 nos dice que muchas veces no sabemos qué pedir. Y cuando yo no sé qué pedir, cuando no sé qué orar, me siento limitado. Pero el Espíritu Santo siempre sabe cómo debemos de orar. Él sabe las situaciones específicas que hay en cada una de nuestras vidas. Recuerdo una noche que yo estaba leyendo mi Biblia y luego de pronto empecé a sentirme muy cargado en mi corazón. Empecé a pensar, a recordar un amigo mío. Él vive del otro lado del mundo. Vive por allá en Australia. Pero yo sentía que algo estaba mal con él. Yo sentía la necesidad de orar. Pero en mi mente en realidad yo no tenía ninguna información. Yo no sabía cómo debería de orar. Así que me puse yo de rodillas y le dije, Espíritu Santo, ayúdame. No sé yo cómo orar por mi amigo, pero tú sí sabes lo que está sucediendo. Y por muy dentro de mí empecé yo a orar. Oré en otras lenguas como por una media hora. Y de pronto se quitó esa carga. Y yo sentí que había terminado ya de orar por eso que era necesario. Después de un par de días me puse yo en contacto con él y me dijo, Bayless, no te imaginarías lo que ha estado sucediendo. Me dijo, mi padre había sido diagnosticado de que tenía cáncer. Los médicos decían que iba a vivir nada más unos 2 días. Yo pensé que estaba perdiendo la mente. Había sido exactamente en el momento en que yo había sentido esa carga y que me puse a orar en lenguas. Me dijo mi amigo, yo me sentía tan deprimido, pero de pronto sentí valor. Me levanté y me puse a orar y Dios sanó milagrosamente a mi padre. Ya no pudieron encontrar nada de cáncer en él. Y yo en mi mente, yo no tenía ninguna información con relación a eso. Pero el Espíritu Santo sí sabía.
Él nos ayuda a saber cómo orar, para orar por nuestros amigos y nuestros parientes. Muchas veces no sabemos cómo orar. No sabemos cómo orar por nuestro país. Cuando nosotros ya hemos llegado a nuestro fin, el Espíritu Santo puede seguir adelante. Y cuando hemos sido llenados totalmente del Espíritu Santo, sí podemos orar en otras lenguas. Y podemos orar lo que es de verdad la perfecta voluntad de Dios. También estudiamos que el Espíritu Santo nos da poder. Los milagros que encontramos en el libro de Hechos sucedieron en una iglesia que estaba llena, bautizada del Espíritu Santo. Esos mismos milagros pueden suceder en nuestras vidas hoy en día. En una iglesia que está llena del Espíritu Santo, el poder viene a través del Espíritu Santo. Y en las iglesias de hoy necesitamos ese poder. Nunca vamos a ganar a las masas con nuestros argumentos intelectuales. Nunca vamos a poder ganarlos razonando con ellos. Necesitamos el poder de Dios. Igual que en el libro de Hechos. Viene a través del Espíritu Santo. Y usted me pregunta, bueno, ¿cómo puedo yo recibir el Espíritu Santo? Leímos ya varios versículos en Hechos de que la gente recibió el Espíritu Santo cuando les imponían las manos. Esa es una manera en que lo pueden recibir. Aquellos que reciben el bautismo del Espíritu Santo, los líderes de la iglesia, esos líderes pueden imponer sus manos para que ustedes reciban el Espíritu. Pero también podemos recibir el Espíritu Santo simplemente pidiéndolo. Pasemos en sus Biblias, por favor, al capítulo 11 de Lucas. Lucas, capítulo 11, versículos 9 al 13. Jesucristo está aquí hablando. Versículo 9. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Yo como padre quiero darles cosas buenas a mis hijos. Yo no le daría a mi hijo una serpiente o un escorpión. Si él quisiera pan o huevo, yo se los daría. Y Jesucristo dijo que si yo sé darle buenas cosas a mis hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial sabrá darnos a nosotros cosas buenas? Nos dará el Espíritu Santo si se lo pedimos. Algunas personas dicen, bueno, es posible que si tú pides el Espíritu Santo, a lo mejor recibes un espíritu maligno. Pero la Biblia nos dice que Dios dijo que si pedimos el Espíritu Santo, no vamos a recibir una serpiente o un escorpión. En la Biblia, las serpientes, los escorpiones son como simbólicos de demonios. Yo no tengo que tener ningún temor de que si le estoy pidiendo a Dios el Espíritu Santo, de que vaya yo a recibir algo del maligno. Si yo le pido que me llene, Él me va a llenar. Todos los que piden, reciben. Usted puede hacer una petición muy pequeña, muy simple, pidiendo el Espíritu Santo y lo recibirá. El Espíritu Santo entrará en su vida y lo llenará. Y le ayudará a que usted pueda hablar en otras lenguas. Leímos en Hechos que las personas que recibieron el Espíritu Santo hablaron en otras lenguas, como el Espíritu les fue dando la manera de hablar. El Espíritu Santo le dará a usted las palabras. No son palabras que vengan de su mente, son palabras que vienen del Espíritu. Usted puede recibir el Espíritu Santo hoy mismo. Y después de que usted reciba ese Espíritu Santo, tiene que mantenerse lleno de Él. Yo oro en lenguas todos los días. No solamente cuando siento algo que me llena de emoción, porque yo a veces soy una persona muy emocional, pero el Espíritu Santo está conmigo todo el tiempo. Y yo puedo en cualquier momento que yo quiera hablar en otras lenguas. Rápidamente quisiera que pasáramos a Primera de Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 14 y 15.
Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Ahora, cuando yo estoy orando en el espíritu, le doy vuelta a mi mente. Estoy hablándole directamente a Dios con mi espíritu. Pero nos dice aquí en el versículo 15 que yo sí oraré en el espíritu. Y también oraré con mi entendimiento. En cualquier momento que yo quiera, yo puedo hablarle a Dios en mi lengua nativa. En cualquier momento que yo quiera. Y dice lo mismo en cuanto a orar en el espíritu. En cualquier momento que yo quiera, yo puedo orar en otras lenguas. Porque el Espíritu Santo está siempre conmigo, siempre está listo, y cualquier momento en que yo quiera comunicarme con Él, lo puedo hacer. Cuando ya haya yo recibido el bautismo del Espíritu Santo. Usted necesita orar en lenguas todos los días. Mantendrá a su vida llena de poder para que usted sea sensitivo a las cosas de Dios. Es posible que en algunos momentos usted tenga ciertas emociones. En otras ocasiones puede ser que no sienta nada. Eso no significa que el Espíritu Santo no está ahí. El Espíritu Santo siempre está con usted. No importa que usted tenga los sentimientos o no, de todos modos usted puede orar en lenguas y comunicarse con Dios. Tenemos que pasar adelante a otro tema. Quiero hablarles ahora acerca de la sanidad divina. No podemos leer mucho de la Biblia sin darnos cuenta que vienen muchas partes en que se describe a Dios sanando a la gente. Me gustaría empezar leyéndoles en Éxodo capítulo 15. Vamos a leer Éxodos capítulo 15, versículo 23 al 26. Esos versículos tratan acerca del tiempo en que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Ellos iban en busca de la tierra prometida y esa es una de las primeras revelaciones que Dios les dio. Dios le reveló a su gente algo acerca de su personalidad. Vamos a ver qué era eso. Versículo 23. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Dios se reveló como un sanador. Aquí dice, yo soy Jehová tu sanador. Es uno de los nombres compuestos que tiene Dios. Se le llama Jehová Rafa. Significa el Dios tu médico, el Dios que te sana. Por su propia naturaleza, Dios sana. Dios nos está diciendo, ese soy yo. En Malaquías 3:6 nos dice la Biblia, dice, yo soy un Dios que nunca cambia. Por su propia naturaleza, Dios sana. Y su naturaleza nunca ha cambiado y nunca cambiará. Si Dios sanaba en aquel tiempo, tiene que ser un Dios sanador hoy también. Si Él era un médico en aquel tiempo, es médico de nosotros hoy también. Porque Él no cambia. Eso a mí me da esperanzas para saber de que Dios sí me sanará. Pasemos unos cuantos capítulos adelante a Éxodos capítulo 23. Éxodos 23, versículo 25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Dios le está hablando a su pueblo. Él les dijo, si me sirves, yo quitaré toda enfermedad.
Ese es el deseo que Dios tiene para las personas que lo sirven. Y Dios cumplió su promesa. En todo el Antiguo Testamento vemos cómo Él sanaba a su pueblo. Encontramos caso tras caso, encontramos el poder de Dios que sana. Mientras Israel estaba vagando en el desierto, en el tiempo en que había reyes, hasta el último libro del Antiguo Testamento, en el último capítulo, en Malaquías, encontramos una profecía. Dice que aquellos que temen a Dios, el Hijo de Justicia se levantará y vendrá con sanidad en sus alas. Veamos Salmo 103, que nos presenta las palabras del rey David. Salmos 103, versículos 1, 2 y 3. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. En el versículo 2 nos dice que no olvidemos ninguno de sus beneficios. Y en el versículo 3 nos habla de dos de esos beneficios. Perdona todas nuestras iniquidades y sana todas nuestras enfermedades. Si la primera mitad de ese versículo es cierto, la segunda mitad también tiene que ser cierta. Yo no puedo decir que nada más creo la mitad de este versículo. Yo tengo que incluir todo. Si yo creo que Él me perdona de todos mis pecados, tengo que creer también que me sana de todas mis enfermedades y dolencias. David sabía acerca de esos beneficios de Dios. Mucha gente dice, bueno, pero eso es nada más con relación al Antiguo Testamento. Pero vamos a pensar en dos cosas, por favor. Entonces, en primer lugar, Dios por naturaleza es sanador. Y si sanaba en el Antiguo Testamento, tiene que sanar también en el Nuevo Testamento. Y número dos, podemos ver nosotros en la Biblia que nosotros tenemos ya un pacto mejor. Está establecido sobre mejores promesas. El Nuevo Testamento es mejor que el Antiguo Testamento. Las promesas son mejores. Si uno de los beneficios del Antiguo Testamento era la sanidad, y ya no tenemos ese beneficio en el Nuevo Testamento, entonces no es mejor. Pero sí es mejor. Estaba disponible en el Antiguo Testamento y todavía lo tenemos en el Nuevo Testamento. Hay otra verdad que yo creo que también nos puede convencer de que Dios sí sana y que desea sanarnos a las personas que vivimos ahora, es ver la vida de Jesús. Pasemos a San Juan, capítulo 14, San Juan capítulo 14, y vamos a leer los versículos del 7 al 9, San Juan capítulo 14. Está hablando aquí Jesucristo. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora lo conocéis, y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre, y eso nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Ver a Jesús es ver a Dios Padre. Si vemos cómo trataba Jesucristo a los pecadores, sabemos cómo trata Dios a los pecadores. Ver a Jesús cómo trata a los hipócritas religiosos es ver al Padre. Y ver a Jesús cómo trata a los enfermos es también ver al Padre. Jesús es la voluntad de Dios demostrándose. Y Jesús dijo, si me has visto a mí, ya has visto al Padre. Yo les digo, bueno, vamos a ver a Jesús. Vamos a ver qué es lo que Él hizo cuando Él se encontraba enfermos. Vamos a ver nada más unos cuantos versículos, pero existen muchísimos más que podríamos ver. El tiempo no nos permite ver muchos. Pasemos al Evangelio según San Mateo, capítulo 12. Mateo 12, leeremos los versículos 14 y 15.
Y recordemos que al estar viendo a Jesús, estamos viendo el corazón de Dios. Versículo 14. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. ¿A cuántos sanó? Sanó a todos. Yo estoy viendo aquí al Padre cuando veo el ministerio de Jesús. Pasemos en Mateo al capítulo 14 y los versículos 13 y 14. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Jesucristo sentía una compasión por la gente enferma y los sanaba. El corazón de Dios siente compasión por aquellos que están enfermos y quiere sanarlos. Jesús dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. Veamos los versículos 35 y 36 de este mismo capítulo. Estamos en Mateo 14, versículo 35 y 36. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él a todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Jesús aquí lo vemos sanando a los enfermos. En el siguiente capítulo, Mateo 15, en los versículos 30 y 31, Mateo 15, 30 y 31, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Quiero que veamos un ejemplo más del libro de Mateo. En Mateo capítulo 8, versículos 1 al 3. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Recuerden que si estamos viendo a Jesús, estamos viendo al Padre. ¿Dios desea sanarnos? Jesús contesta esa pregunta. Sí, quiero. En los otros evangelios vemos este mismo pasaje de otra manera. Dice que Jesús sintió una gran compasión. Y él dijo, sí, sí lo deseo, sí quiero. Todavía es movido Dios por esa compasión. Al leer los evangelios encontramos algo muy interesante. Jesús sanó a todos los que llegaron a él. Nunca le dijo a alguien no. Él nunca le dijo ni siquiera a una persona, no, no es la voluntad de Dios. A ni siquiera a una sola persona. Hubo veces que había miles de personas que lo iban siguiendo. Y él sanó a los que estaban enfermos. Y ver a Jesús es ver al Padre. ¿Tendrá Jesús esa misma compasión? En Hebreos nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. El Padre no cambia. Y según Hebreos 13:8, Jesús no cambia tampoco. Es la voluntad de Dios sanarnos. Jesús es la voluntad de Dios que ha sido demostrada. Veamos en Mateo capítulo 9. En Mateo capítulo 9 vamos a leer los versículos 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Y el siguiente versículo en el capítulo 10.
Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Jesús tenía tanta compasión hacia los enfermos y la mies era tan grande que él mandó a otros 12 para que fueran a sanar a los enfermos y les dio poder sobre los demonios. Veamos en Lucas capítulo 10, versículo 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Un poco más abajo, en el mismo capítulo, veamos los versículos 8 y 9. Jesús le está dando instrucciones a esos 70. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Dios tiene un corazón lleno de compasión que se abre. Primero era Jesús nada más orando por los enfermos, luego mandó 12 a sanar a los enfermos, y ahora manda 70 a sanar enfermos. Pasemos a Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículos 15 al 18. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Jesús dijo que esas son las señales que seguirían a todos los creyentes. Ellos impondrán sus manos sobre los enfermos y los enfermos se sanarán. Así que ya no es nada más Jesús sanando a los enfermos. Ya no estamos hablando nada más de los 12 sanando enfermos. Tampoco son nada más los 70 que están sanando a los enfermos. Ahora Jesucristo ha hecho la comisión de que todos los creyentes sanemos a los enfermos. Y no es una opción para los creyentes. Es un mandato del Señor Jesucristo. Si usted tiene manos, es responsable de seguir este versículo. Dice que los creyentes impondrán sus manos y los enfermos se sanarán. Su responsabilidad es imponer las manos y orar. La responsabilidad de Dios es sanarlos. Si usted lee el libro de Hechos, usted se dará cuenta de que los discípulos sí hicieron lo que Jesús les había mandado. La gente de la primera iglesia cristiana era gente que creía en la sanidad de los enfermos. Ellos sanaban a los enfermos y hacían milagros. Podemos ver hasta el último libro de Hechos, casi unos 30 años después del día de Pentecostés, encontramos en la isla de Malita toda la gente y que Pablo, bajo su ministerio, fueron sanados. También encontramos en las epístolas, en las cartas, ahí podemos ver, por ejemplo, en Santiago, ahí se establece que ese es un mandato que se le ha dado a la gente de sanar a los enfermos para todas las generaciones. Pasemos a Santiago, capítulo 5. Vamos a leer en Santiago, capítulo 5, los versículos 14 y 15. Nuevamente, Santiago 5, 14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Ahora, Santiago le está escribiendo a la iglesia. Y él pregunta, ¿hay alguno que esté enfermo? Si usted está enfermo, él está diciendo, esto es lo que tiene que hacer. Llame a los ancianos, le llama de la iglesia, que le pongan aceite, que lo unjan y que oren por usted. Y dice que esa oración de fe levantará al enfermo y sanará. Dice que el Señor lo levantará. Nosotros tenemos que poner en acción lo que dice la palabra de Dios. La autoridad principal de nuestras vidas tiene que ser esta palabra.
Cuando yo apenas era un joven cristiano, tuve una enfermedad terrible de mi piel. Era horrible en toda mi piel de mi cuerpo. Y yo, al estar leyendo aquí en mi Biblia, llegué a este pasaje en Santiago 5, versículo 14. Y yo de inmediato fui a mi iglesia a ver si había algunos ancianos. Y me explicaron que un anciano era una persona madura en las cosas de Dios. Es una persona que tenía confianza en Dios. Y yo reconocí a un líder espiritual. Me dieron el nombre de esa persona en la iglesia. Le llamé por teléfono y le dije, hermano, yo estoy enfermo. Y yo acabo de leer, hermano, en Santiago capítulo 5, que si usted me unge con aceite y que si usted ora por mí, que yo recibiré mi sanidad. Yo no lo dejé que él alegara conmigo. Le dije, voy ya en camino. Me metí a mi carro y me fui inmediatamente hasta su casa. Él era un hombre que vivía lejos en un rancho. Y yo recuerdo que él iba saliendo de su granja, de su rancho, y traía puesto chueco el sombrero. Era un hombre que por lo menos tendría 3 veces mi edad, y él salía de su casa con una pequeña botellita de aceite. Y yo le dije, hermano, ore por mí. Levanté mis manos al cielo. Él me puso aceite aquí sobre mi frente. Él oró por la oración de fe. Y yo sentí como si electricidad entrara por todo mi cuerpo. Y en menos de un día, mi piel totalmente se le había quitado esa enfermedad. Se había ido totalmente ese problema. Yo simplemente seguí lo que decía la palabra de Dios. Dice que la oración de fe salvará al enfermo. Según Santiago capítulo 1, la oración de fe es una oración en la cual no dudamos. La fe empieza en el momento, en el lugar que sabemos que es cierto lo que Dios dice. Muchas personas al orar por los enfermos dicen, Señor, si es que es tu voluntad, por favor, sana a esta persona. Esa no es una oración de fe. Ese es un tipo de oración de consagración a Dios. Nosotros hacemos esa oración, Dios, haz tu voluntad. Eso oramos cuando no sabemos cuál es su voluntad. Si yo le estoy ofreciendo mi vida a Dios y yo le digo a Dios, yo iré a donde tú me mandes, Señor. Si quieres, iré a otro país, del otro lado del mar. Si quieres, iré yo a mi propio pueblo y les predicaré. Lo que tú quieras que yo haga, Señor, yo lo acepto. No quiero lo que yo deseo, sino lo que tú quieras, Señor. Y entonces nosotros con confianza esperamos que Él nos revele su voluntad. Es muy buena oración en esa situación. Pero esa no es la oración que utilizamos para los enfermos. Jesús nunca oró así cuando estaba orando por los enfermos. Los discípulos nunca oraron así por los enfermos. Ellos utilizaron la oración de fe. Para poder orar nosotros en fe, tenemos que saber la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está aquí en la Biblia. La vida de Jesucristo queda clara y nos revela la voluntad de Dios. Así que podemos orar sin ninguna duda. Nosotros podemos creer que Dios sí contestará nuestra oración. Y veremos que las personas enfermas se levantarán. Lea por favor el versículo 16 del capítulo 5 de Santiago. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Tenemos que orar unos por otros y esperar que sí habrá sanidad. La Biblia dice que la fe viene por oír y por oír la palabra de Dios. La palabra de Dios me convence de que sí es su voluntad de Dios sanar. Ore por los enfermos. Actúe usted con la palabra de Dios. Dios sí cumplirá su palabra para usted y levantará a los enfermos. Somos la iglesia de Jesucristo y nosotros creemos que Dios cumple su palabra. Nosotros sí creemos en la sanidad divina. Dios es un Dios sanador. Dios le bendiga, hermano y hermana. Gracias.